7:38 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Conversamos con el diputado Manuel Teixeira, diputado por el Estado Miranda, además dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. En el segmento anterior decía que sí estaba de acuerdo con cualquier diálogo que se fomente en el país, pero no era la forma la que pues, se estaba implementando acá en Venezuela. Además, defendía el mecanismo de Oslo y, por supuesto, dejábamos en el aire el tema del Esequibo. Sobre el tema del Esequibo, usted ayer en un discurso hablaba de que se necesitaba un consenso nacional. Ni siquiera quería someter el tema a votación porque consideraba que era necesario el consenso. Pero hubo personas que se abstuvieron de votar por ese documento importante sobre el tema del Esequibo. En reiteradas ocasiones el Parlamento, y esto debo decirlo con total apertura, desde la Comisión Especial se hizo un informe bastante amplio, bastante importante, en donde se hablaba del territorio Esequibo. Esta comisión especial está presidida por el diputado William Dávila. En esta oportunidad se habló de otro documento sobre el tema Esequibo, no necesariamente el de la comisión especial, aunque usted defendía las labores de la comisión especial. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué si el llamado de ambos sectores sobre el tema Esequibo era exactamente el mismo, no se llega a un consenso? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que ayer hubo una oportunidad importante de producir un primer acuerdo político por unanimidad, porque ambas bancadas están de acuerdo en el fondo de la materia. Nosotros en nuestra participación los convidamos a que revisaran el acuerdo y lo votáramos por unanimidad, por lo importante que representa, inclusive, para cualquier expediente futuro en nuestro litigio de reclamación. Pero entendemos, posterior a nuestra intervención, para decir la verdad, que la bancada de la Patria solicitó el acuerdo y el acuerdo era bastante extenso. Entonces, ellos alegaban que había que hacer muchas correcciones en la materia y entonces no estaban de acuerdo en la forma. Pero sí hubo la intención, hay que reconocerlo en primera instancia, de hacer el esfuerzo. Creo que es un buen ejercicio porque la vuelta de los diputados del PSUV y sus aliados debe producir algún tipo de resultado. Ellos no pueden estar ahí para hacer un show. Ellos deben estar ahí para que haya soluciones en beneficio de la gente o de la nación. Ayer tuvimos la primera oportunidad de haber tenido un acuerdo por la nación y por eso fue nuestra invitación. En el entendido de que es un tema trascendental para el futuro, porque ahí hablamos, por ejemplo, de que mucha gente ve el territorio Esequibo como la tierra, pero nos olvidamos de que en el Esequibo viven 300.000 esequibanos, personas que no son ceduladas. Yo les preguntaba desde cuándo ellos que hablan de soberanía y de patria, desde cuándo no se cantaba el himno nacional en el territorio del Esequibo. Nosotros tenemos un ejercicio de soberanía en la isla de Anacoco, pero inclusive Guyana tiene una pretensión sobre la mitad de la isla. Y Venezuela siempre ha ejercido la soberanía en la isla de Anacoco. Pero ¿desde cuándo no se cedulan a nuestros hermanos esequibanos, que son venezolanos? ¿Desde cuándo no se establece una escuela venezolana en la zona, como lo han hecho los guyaneses? Entonces yo creo que ahí había un poco también de decir el Estado, ¿dónde está el puesto del CENIAT, por poner un ejemplo? O sea, no hemos ejercido actos de soberanía, esa era nuestra reflexión en el tema de ayer. Ahora bien, eso no significa que no podamos construirlo. Como tú lo has dicho, la Asamblea Nacional rectificó lo que en 6 acuerdos anteriores había hecho, más la comisión especial que se creó. Estamos convencidos que en el próximo tendremos que llegar a un acuerdo por unanimidad y como en otros temas en los que estemos de acuerdo en beneficio del país y la nación. Para eso está el Parlamento. Diputado, usted ha dicho que se debe llegar a acuerdos porque los diputados oficialistas no fueron allá a hacer un show, fueron allá a debatir, pero ellos mismos han dicho que la Asamblea está en desacato. Entonces, esto es un hecho netamente político, no hay ningún tipo de legitimidad en cualquier cosa que pueda ocurrir mientras ellos sigan diciendo que están en desacato. ¿Cómo usted explica esto? Entonces, ¿es un show lo que están haciendo los diputados oficialistas allí? Bueno, yo creo que es parte de toda esta historia. Mira, cuando haya voluntad política aquí se va a resolver el asunto. ¿Qué es lo que nosotros creemos ciertamente? Que ellos están ahí, bueno, con la intención muchos sincera de querer retornar a la política. Bueno, lo que tienen que haber demostraciones. Por ejemplo, el famoso ese desacato que todo el mundo sabe que eso no existe, que es una figura que crearon ellos para maniatar a la Asamblea. Eso tiene que desaparecer. Pero eso ocurre cuando haya, vuelvo y repito, la voluntad política de quienes están enquistados en el poder de poner a andar una rueda que está trancada, que es la rueda del progreso en este país. Claro. Diputado, estamos en el último trimestre del año, ¿ok?
y yo me atrevería a decir que estamos peor que en el primer trimestre. Le quiero preguntar a usted como diputado, ¿qué hemos ganado en todos estos meses? Más allá del reconocimiento internacional que no ha cambiado en nada la realidad del país, ni el sueldo, ni la comida, ni la salud, en lo absoluto. Bueno, fíjate, yo creo que hemos avanzado, ciertamente. Al final de la historia hay un reconocimiento, por ejemplo, de que la bancada del Bloque de la Patria está en la Asamblea Nacional. Al final, por poner un ejemplo. Desconociendo todavía la Asamblea. Pero están ahí. Han tenido que regresar. Después de haber hecho todo lo que han hecho para desconocerla, después de lo que han hecho para perseguir diputados, inhabilitar diputados, la Asamblea está de pie y tuvieron que regresar. Entonces, en el tiempo no podemos medir las cosas tan a corto plazo, porque el venezolano está acostumbrado a que le pongan fechas, límite. Y la política no es así. Diputado, cuando el estómago está vacío, el venezolano necesita un deadline. Pero es que el problema no parte de quien ha establecido y ha estado de pie para procurar todas las soluciones. El problema es que la oposición y la Asamblea Nacional ha estado al pie de la lucha proponiendo soluciones. Pero nosotros tenemos que entender que hay un sector que decidió enquistarse en el poder. Perfecto. Hasta no tener, en teoría, garantía. Volvieron los diputados a la Asamblea. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, nosotros, fíjate, ahí ha habido protección de activos, hay mayor reconocimiento internacional a la desgracia que viven los venezolanos y hemos establecido inclusive el mecanismo de Oslo. Ahí se avanzó hasta unas propuestas finales, o sea, que eso no es tangible porque no se ve, pero en teoría en esa ruta ya hay una propuesta final que en teoría quienes están enquistados en el poder deben aceptarlo o no, o establecer inclusive sus observaciones. Pero ya en ese nivel estamos. Ahora, claro, el país no se va a acabar si no hay acuerdo. Nosotros debemos mantener la lucha, debemos regresar a la ruta ciudadana, que los ciudadanos también entiendan su papel, porque nosotros queremos descargar siempre la responsabilidad en una persona, en un grupo, y nosotros todos los venezolanos debemos asumir nuestra responsabilidad también. Ojo, entendiendo las mayores de las necesidades que vive la gente, por ejemplo, en el interior del país. Nosotros hemos visitado el interior del país. Nosotros hemos ido al interior, por ejemplo, de Miranda, que no escapa de la realidad. Cuando tú vas a los valles del Tuya, Barlovento, hay una zona deprimida, unos compañeros abandonados, claro, y nosotros estamos contestes con esa realidad. Nosotros tenemos un compromiso diario con la audiencia, por supuesto, a través de las redes sociales, y hacen muchas preguntas. Una de ellas lo hace Félix Diomar Rosales. Dice, espero que lo haga con todo respeto: diputado, no escurra el bulto, conteste la pregunta. Los venezolanos tenemos el derecho a saber si el artículo que se le aplicó a María Corina Machado es distinto al de los diputados del PSUV que se fueron del Parlamento. No es distinto. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Felipe Hurtado. Buen día, por favor, pregúntele al invitado por qué, si ellos saben las penurias que vive el venezolano de a pie, no comienzan por tratar de solucionar la problemática de las sanciones, el salario mensual, los hospitales, entre otros. Venezuela primero. Que estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos buscando un acuerdo integral, un acuerdo político que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos, y eso lo hemos repetido hasta el cansancio. No debe haber la menor duda de eso. Ramón Ramos, el líder, nos dice lo siguiente: ¿cómo llegar a un acuerdo pacífico y acordado cuando hay presencia, de grupos irregulares armados a favor y en contra de uno y otro factor de gobierno y de la oposición? ¿Cómo controlar estos grupos armados? Bueno, yo no entiendo el tema de que en la oposición hay grupos armados. Ciertamente hay grupos irregulares en el país, pero eso no es la excusa para que no haya un acuerdo político que inclusive toque ese tema. Claro. Ahora, hay otro tema también importante que nos hacen llegar acá también en el Twitter. ¿Cree usted, y lo hace Ramón Ramos, el líder, cree usted en una solución a la actual crisis por medio del diálogo, cuando no hay entendimiento, ya que cada quien sigue manteniendo su posición y no hay puntos de agendas comunes son totalmente opuestos? Y yo le agregaría también, usted mencionó que el diálogo es dentro del Parlamento, no en islas, pero también defendía el mecanismo de Oslo. ¿Cómo explica también esto? Bueno, porque es lo normal. Yo creo que hay que restablecer la política en el Parlamento. Ahora, la ayuda del mecanismo es otra cosa. Ante la debilidad, ante la dificultad de un diálogo interno, por supuesto, bienvenido todos los acompañamientos en procura de una solución política. Pero bien,
el mecanismo es el diálogo, y a pesar de que decimos que no hay agendas comunes, claro que hay agenda común. La agenda común es el país, la agenda común es la gente, el sufrimiento, el tema social. La agenda común es el Esequibo. Claro que tenemos puntos de encontrarnos. La agenda común debe ser una elección presidencial que termine destrabando proceso anterior a la o sea, cuando haya la reinstitucionalización, una elección presidencial para poder darle tranquilidad a este país. Bien, a mí me quedan dos preguntas todavía por hacer. La primera, todo esto que ha mencionado de la necesidad de dialogar, de los puntos a tratar en el diálogo, de que no deberíamos ser tan inmediatistas en esperar soluciones, yo le pregunto, mientras están sentados en el diálogo, ¿quién resuelve el problema de la gasolina en el estado Bolívar? Colas y horas para llenar gasolina. ¿Quién resuelve la falta de insumos en los hospitales, o la falta de agua en el país, o la falta de electricidad? Yo sé que nos piden no ser tan inmediatistas, pero ¿cómo le dice usted, y quiero que convenza al venezolano que no tiene luz en su casa, de que no sea tan inmediatista en las soluciones? Es que el problema es que hay que decirle a esos compañeros de esos estados, de esos municipios, de esas parroquias, de esos pueblos, en que tienen el derecho constitucional a la protesta. Tenemos un sector enquistado en el poder, que tiene responsabilidades. Bueno, exijámosle las responsabilidades, exijamos que resuelvan el problema que tienen los venezolanos, ahora, que es el salario, es la luz, es el gas, es el agua. El ciudadano tiene derechos y tiene que ejercer su rol ciudadano también. La última pregunta. Y tiene la protesta pacífica como mecanismo para eso. La última pregunta, y no la puedo dejar pasar. Se ha acusado a Juan Guaidó de estar alineado con los rastrojos, de tener algún tipo de alianzas con grupos paramilitares. ¿La Asamblea Nacional ha hecho alguna investigación sobre el caso? ¿Han implementado alguna investigación hacia el presidente de la Asamblea Nacional por este tema? Bueno, ahí el proceder es que quien tenga a bien hacer la denuncia vaya a la Comisión de Política Interior y se establezca la investigación. Ahora bien, ahí lo que hay es unas fotos. Ahí no hay una comprobación de nexos vinculante. No hay, porque ellos hablan de una relación y etcétera, todas las denuncias que han hecho. Bueno, que lo lleven a la Comisión de Política Interior y hagan su debate. Nadie puede estar exento de investigación. El Parlamento no lo ha negado. Ahora, el problema es que lo que tienen son unas fotos. Y como se les dijo ayer, bueno, investiguemos eso, pero no es menos cierto, por ejemplo, que hay gente de la FARC y el ELN en el territorio venezolano. Cuando se fue la comisión a la isla de Anacoco, pasó una alcabala del ejército y una del ELN, por poner un ejemplo, en el territorio Esequibo. ¿Y necesitaron una denuncia ante el Parlamento para hacer la investigación? ¿Se hizo? ¿Pero necesitaron la denuncia? Sí, claro, se hizo a través de la comisión porque lo presenció. ¿Y la foto no es suficiente para la investigación? Claro, pero vuelvo y repito, están los mecanismos para hacerlo. Ellos están haciendo un show de eso. Bien, esperamos que no se necesite burocracia para investigar este tipo de procesos. No, para nada. Perfecto. Nosotros agradecemos entonces al diputado Manuel Teixeira por su presencia acá en nuestro programa. Gracias a ti. Por supuesto, nosotros vamos a seguir con más de Primera Página en la próxima parte. Ya volvemos con más.